Seguro que esta figura suena. Están en la iglesia, ayudan en la misa. Pero ojo, no son sacerdotes. Hablamos de los diáconos permanentes. Es una figura, fíjate, tan antigua como el propio cristianismo, pero que se recuperó en el siglo XX. Y claro, esa recuperación ha traído consigo un debate fascinante sobre cuál es su verdadera misión en el mundo de hoy. Entonces, la pregunta del millón. ¿Qué son exactamente? Es que es una duda que tiene mucha gente, ¿no? Les vemos ahí, en las parroquias, asistiendo en el altar, pero como que su papel a menudo queda un poco en un segundo plano. Bueno, pues vamos a intentar resolver esa duda. A ver, que quede claro. El diaconado existe desde los mismísimos inicios del cristianismo. Pero la figura del diácono permanente, o sea, el que no tiene como siguiente paso ser sacerdote, se restauró de forma oficial en el Concilio Vaticano II. Y claro, este regreso, digamos que obliga a definir, y a definir muy bien, cuál es su papel en el mundo actual. Vale, para entender de verdad cuál es su función, tenemos que ir a la base, a los cimientos. Todo su ministerio, todo lo que hacen, se sostiene sobre 3 pilares. Y esto es importante, son 3 áreas de servicio que tienen exactamente el mismo peso. Y aquí los tenemos: liturgia, palabra y caridad. Es que es fundamental entender esto, ¿eh? Ninguno de estos 3 es más importante que el otro. O sea, no se puede ser diácono centrándose solo en la liturgia, por ejemplo. Son los 3 en perfecto equilibrio los que definen su identidad. Pero bueno, ¿y esto en el día a día en qué se traduce? Pues mira, es sencillo. En la liturgia, asisten en la misa. En lo que respecta a la palabra, proclaman el Evangelio. Y de hecho, pueden predicar. Y en la caridad, y ojo aquí porque este es un punto central, su misión es ser el motor de la acción social de la Iglesia. Impulsar el servicio a los demás. Y es que ese pilar, el de la caridad, es súper relevante hoy en día. Muchísimos teólogos señalan que el diácono es, en cierto modo, la respuesta de la Iglesia a las nuevas formas de pobreza del siglo XXI. Pensemos en la soledad, la exclusión, la falta de oportunidades. No se trata solo de dar comida, va mucho más allá. Se trata de acompañar, de estar al lado de los más vulnerables. Y es justo esa misión de servicio la que nos lleva al punto que probablemente genera más confusión. Vamos a dejarlo claro. Un diácono no es, y tampoco aspira a ser, una especie de mini sacerdote. No, son 2 caminos completamente diferentes. Para entenderlo bien, imaginemos una estructura con el obispo en el centro, ¿vale? Pues tanto los sacerdotes como los diáconos son sus colaboradores directos. Pero ojo, no se trata de una jerarquía de poder uno por encima del otro. Es más como un equipo donde cada uno tiene funciones distintas, pero que se complementan. De hecho, para que no quedara ni la más mínima duda, el Concilio Vaticano II utilizó una frase en latín muy precisa. Y esta frase, de verdad, es la clave de todo. La frase dice, no para el sacerdocio, sino para el ministerio. La palabra clave aquí es ministerium. En latín, ministerium significa, simple y llanamente, servicio. Así que su identidad no es el poder, no es solo el altar, es el servicio. Así que, como vemos, la diferencia es fundamental. El diácono se ordena para el ministerium, para el servicio, con ese foco en la liturgia, la palabra y la caridad. En cambio, el sacerdote se ordena para el sacerdotium, para actuar en la persona de Cristo, y su foco está en los sacramentos, en la Eucaristía. Son 2 vocaciones totalmente distintas, 2 misiones que, eso sí, se complementan. Hasta aquí la teoría parece impecable, ¿verdad? Una misión clara, una identidad bien definida. Entonces, ¿por qué en la práctica el camino del diácono está a menudo lleno de tensiones y dificultades? Y aquí es donde nos encontramos con la gran paradoja. A ver, si su rol está tan bien definido en los documentos oficiales, ¿por qué luego, en el día a día de las parroquias y las diócesis, muchas veces parece que no se sabe muy bien qué hacer con ellos? Pues la respuesta, me temo, está en esa brecha que existe entre el papel y la cruda realidad. Porque la realidad es que, a pesar de toda esa claridad teológica, muchísimos diáconos se topan con incomprensión, con la desconfianza tanto de laicos como de otros clérigos, y con esa necesidad constante de estar justificando su propia existencia. Vamos, que su camino no es ni de lejos un camino de rosas. Y que nadie piense que esto es un problema local o de un país concreto, ¿eh? Para nada. Es un debate que recorre la Iglesia entera. Desde Alemania hasta Estados Unidos, pasando por América Latina, las mismas preguntas y las mismas tensiones aparecen una y otra vez. Es, sin duda, un desafío global. Y todo esto nos sitúa, claro, en el presente. El gran reto ahora mismo es ver cómo conseguir que la teoría y la práctica por fin encajen. Cómo se puede llevar toda la riqueza de esta vocación a la vida real de las comunidades. El desafío, por tanto, es ni más ni menos que construir un puente. Un puente sobre ese abismo que a veces se abre entre lo que los documentos dicen que un diácono debe ser y lo que en el día a día se le permite ser de verdad. Así que la pregunta final, como se puede ver, sigue en el aire.
¿Conseguirá la Iglesia integrar de una vez por todas esta figura tan antigua en su futuro? ¿O seguirá siendo el diácono permanente una especie de promesa a medio cumplir? Como un motor de servicio que está ahí, listo, pero esperando a que le dejen arrancar del todo.